Buenas tardes para todos. Entonces, estamos trabajando con el tema de aplicaciones de las curvas de nivel. Y en el video anterior, entonces vimos cómo calculábamos la pendiente para una ruta ya establecida y cómo podíamos hacer el cálculo de la máxima pendiente a partir de que nosotros tenemos las curvas de nivel, ¿sí? Y entonces en este video vamos a definir cómo hacemos para trazar rutas, podríamos decir. Básicamente nos podría servir para eso, para trazar una ruta. Nos dicen en el ejercicio, nos dicen que nosotros queremos llevar un camino desde el punto A hasta el punto B. Nos están contratando a nosotros para que diseñemos una ruta de acceso a una comunidad que está en B a partir de una comunidad que está en A. Y entonces alguien hizo un estudio y determinó que necesitaban que la pendiente máxima que existiera en esa ruta debería ser una pendiente máxima del 5%, ¿sí? Entonces nos definen, ahora tenemos la restricción de que nuestra pendiente tiene que ser menor o igual al 5%. Y tenemos nuestro plano de curvas de nivel y tiene una escala de 1 a 2500. Y como les repito, necesitamos definir cuál es la ruta que nosotros podemos llevar desde A hasta B. Entonces, si nos recordamos del video anterior, nosotros habíamos definido de que si nos íbamos por la ruta directa, básicamente estamos teniendo la distancia más corta, y eso quiere decir que tenemos pendientes hasta de 50-60%, como lo habíamos definido en el ejemplo anterior, y entonces eso se sale de las consideraciones. Para este caso nos están pidiendo que nuestra pendiente sea como máximo el 5%. Y entonces dijimos que íbamos a hacer uso de la misma ecuación que teníamos, y entonces pendiente es igual a equidistancia partido la distancia horizontal. Si nosotros quisiéramos, decimos que pendiente por distancia es igual a equidistancia, y que la distancia que nosotros queremos, ahora nosotros queremos definir quién es esa distancia horizontal, va a ser igual a la equidistancia partido la pendiente. Entonces eso nos va a permitir a nosotros definir cuál es esa distancia que puede haber entre punto y punto, ¿sí? La distancia horizontal que debería existir entre curva y curva. Y entonces definimos la distancia que nosotros deberíamos tener horizontalmente entre curva y curva. Va a estar definida por la equidistancia, que es 5, dividido la pendiente, que es 5, ¿sí? Y eso, como estaba en un porcentaje acá, quitamos ese porcentaje, y esto nos debería definir entonces quién es esa distancia horizontal, ¿sí? Y entonces tenemos una distancia horizontal de 100 metros. Eso quiere decir entonces que nosotros deberíamos de agarrar nuestro escalímetro y empezar a trazar a 1 es a 2500, ¿sí? Buscamos dónde está nuestro 1 es a 2500 y empezamos a ver dónde coinciden esos 100 metros, ¿sí? Entonces decimos, aquí hay 100 metros, pero aquí también hay 100 metros, ¿sí? Y entonces, en algún principio, en el video anterior, dijimos que este tipo de análisis en un plano de curvas de nivel nos puede ayudar a determinar muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos llevar la ruta de acceso de A a B con esa pendiente del 5%. Y entonces nosotros no podemos venir y decir, veamos, agarremos nuestro equipo de topografía y vayámonos a hacer el levantamiento, porque ya sabemos dónde está y a dónde tenemos que llegar. No podemos hacer eso. ¿Por qué razón? Porque
no conocemos ni siquiera a dónde nos vamos a ir a meter, si ahí existe un barranco, si ahí hay paso, si no hay paso, qué va a pasar ahí. Y entonces no podemos estar nosotros en campo tratando de adivinar cuál es la mejor opción, ¿sí? Entonces lo primero que deberíamos de ir a hacer es ir a conocer las posibles rutas que nosotros hayamos definido anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos para definir esas probables rutas? Y entonces para eso mejor nos apoyamos de el plano de curvas a nivel. Y entonces aquí podemos definir nuestras probables rutas y luego nos trasladamos a campo y tratamos de, con alguien que conozca, ver si esas probables rutas son posibles o no de poder pasar por ahí nuestro camino, nuestra carretera. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Si nosotros no podemos ir a meternos así nada más a cualquier terreno, porque si se supone que ahí no hay actualmente un camino, eso quiere decir que esos terrenos no están trazados. Entonces nosotros deberíamos de ir con alguien que conozca, alguien de la comunidad, vamos, alguien del COCODE, cualquier persona que sea de la comunidad, que sea conocida, para que nosotros no entremos en problemas con la gente de la comunidad. Entonces nosotros deberíamos de llegar y deberíamos de llevar ya trazadas nuestras posibles rutas. Y entonces empezamos a caminar por cada una de las rutas y vamos viendo qué tan probable es que podamos pasar por ahí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos trazar una de cualquiera de las rutas y vamos a ver, y es muy probable que pase por algún terreno que tenga dueño, algún terreno que esté sembrado, que por ahí haya una escuelita, que por ahí haya cualquier cosa, y entonces esa ruta no va a ser posible que nosotros la atravesemos. Entonces empezamos a analizar todas las probables rutas que tengamos para ver cuál es la que se podría adecuar más a nuestras necesidades, de tal forma que nuestra ruta pase de A a B. Entonces por eso es que hacemos este análisis de ir viendo las distancias. Entonces veamos, cuando tenemos este tipo de plano como este ejemplo, se nos hace muy fácil agarrar el escalímetro y empezar a medir. De aquí para acá hay 100, de aquí para acá hay 100 y de aquí para acá a uno es a 2500, que es lo que nos habían proyectado. Y luego de aquí para acá hay 100 otra vez y vamos viendo dónde hay 100 y dónde hay 100. Y entonces cuando tenemos solo esta cantidad de curvas es bastante fácil, pero hay planos donde vamos a tener muchísimas más curvas que el hecho de estar midiendo nos puede llevar mucho más tiempo. Entonces para eso hacemos otra vez uso de nuestro compás, al igual que lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para saber cómo utilizamos nuestro compás? Y entonces nos debemos recordar un poco de técnica complementaria, y ahí nos enseñaban a nosotros cómo poder representar diferentes escalas a partir de que probablemente no tuviéramos un escalímetro y tuviéramos una regla de esas normales que trabajan con 1 es a 100, ¿sí? Trabajan con 1 es a 100. ¿Por qué razón? Porque un metro está representado por 100 centímetros, y entonces por eso decimos que trabajan a 1 es a 100. Y entonces podemos hacer uso de esos cálculos que hacíamos para poder utilizar esa regla como un escalímetro. Entonces esto nos dice que nosotros tenemos un valor a representar, ¿sí? Cuánto queremos representar, y ese valor a representar va a ser igual al valor real dividido la escala a la que tengamos el plano, y esto lo multiplicamos por 100. ¿Por qué razón? Porque dijimos que vamos a trabajar con la escala natural, con una escala 1 es a 100. Ahora nosotros queremos saber estos 100 metros que tenemos acá, a cuánto equivalen a la hora de poder trasladarlo a nuestra escala natural, ¿sí? ¿Cómo podemos representar esos 100 metros cuando tenemos una escala de 1 es a 2500 y poder llevarlo a algo que podemos analizar? Entonces, el valor sobre el cual podemos representar, nosotros decimos, ¿cuál es el valor que queremos representar? Queremos representar 100 metros, ¿sí? Queremos representar 100 metros en una escala que está a 2500. Entonces queremos representar 100 metros en una escala que está a 2500 y lo queremos representar en escala natural.
1 es a 100. Entonces, si hacemos esta consideración, decimos que tenemos 100 por 100 dividido 2500. Y eso nos da 4, ¿sí? Como nosotros estamos trabajando con nuestra escala 1 es a 100, esos 4 son 4 centímetros, ¿sí? Y entonces lo que nos están diciendo es que para representar 100 metros en nuestra escala 1 es a 2500, nosotros la podemos representar en nuestra regla normal a 4 centímetros, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que nos están diciendo, ¿sí? Los 100 metros que usted quiere representar, represéntelos como 4 centímetros. Y entonces ahí es donde ya podemos hacer uso de nuestro compás. ¿Y qué hacemos entonces? Nos están diciendo que nosotros deberíamos de representar esos 100 metros a 4 centímetros. Y entonces lo que hacemos es agarramos nuestro escalímetro o nuestra regla normal, 1 es a 100, y abrimos el compás a 4 centímetros, que es lo que nos estaba diciendo que es la representación de 100 metros. Cuando ya tengamos eso marcado a 4 centímetros, ¿sí? Vemos a 4 centímetros. Y entonces ya habíamos definido al principio que teníamos un par de puntitos acá que nos representaban a esto que tenemos acá. Lo habíamos definido como la medición que llevábamos con el escalímetro, ¿sí? Nos recordamos que aquí habíamos dicho, si esto fuera 1 a 2500, ¿dónde está? Si esto es 1 a 2500, de aquí para acá hay 100 metros, ¿sí? Que son los 100 metros que queremos representar acá. Y de aquí para acá hay 100 metros. Y entonces ahora los 4 centímetros que marcamos en el compás nos deberían de llevar a representar esos 100 metros. Entonces lo que vamos a hacer es, empezamos a trazar, ¿sí? Y cuando tracemos esto, nos damos cuenta, pasamos por esos 100 metros que habíamos representado. Eso quiere decir que los 4 centímetros de apertura del compás corresponden a los 100 metros que nosotros habíamos marcado anteriormente, ¿sí? Esto que está acá es exactamente ese radio que nosotros definimos acá. Entonces nuestro radio es de 100. ¿Por qué razón? Porque nuestras distancias deberían de ser de 100. Y entonces bajo esa condición decimos, aquí tenemos una probable ruta. Y aquí tenemos otra probable ruta. Entonces tenemos una ruta 1 y tenemos una ruta 1', ¿sí? Como ya tenemos marcados aquí nuestros 100 metros, hacemos ahora esto para acá. Dice, nos vamos a... Aquí tenemos de nuevo dos rutas, ¿sí? Tenemos la ruta que llega a 2 y la ruta que llega a 2', ¿sí? Entonces tomamos la medición que hagamos a la derecha como ruta normal y la que hacemos a la izquierda como ruta prima. Y eso quiere decir que entonces aquí hay una probable ruta y aquí hay otra probable ruta, ¿sí? Pero esa es la probable ruta para esta línea que tenemos acá. Y ahora esta también puede tener dos probables rutas, ¿sí? Si nos damos cuenta, esta ruta coincidió, entonces esta sería la 2' y la 2 tri'. ¿Sí? Entonces, estas rutas, ¿qué característica tienen? Que tienen una pendiente del 5%. Todas estas rutas tienen una pendiente del 5%. Y entonces, a partir de que llegamos acá, decimos cuáles rutas probables tenemos para este. Tenemos esta 3 y tenemos esta 3. Quiere decir que tenemos la ruta 3,
la ruta 3'. ¿Sí? Va. Y luego que tenemos, también tenemos desde 2' y 2', sale otra 3 y otra 3. Y eso quiere decir que tendríamos esa consideración. Este punto que está acá es el de 3 bi' y este punto que está acá es el de 3 tri'. Y luego esta también va a tener sus propios puntos. Esta viene por acá y esta viene por acá. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que aquí tenemos otro par de puntos. Y entonces ya tenemos otra consideración acá. ¿Sí? Aquí tenemos esta es la 3'4 y esta es la 3'5, ¿sí? Y seguimos trazando. Entonces ya tenemos la facilidad que aquí tenemos marcado nuestros 100 metros y entonces esta se viene para acá, esta se viene para acá. Quiere decir que aquí tenemos, si esto siguiera por acá, aquí tendríamos nuestra 4, nuestra 4'. Luego para la siguiente, que sería la 3', nos vamos a la 3'. Tenemos un 4 bi' y un 4 tri'. Y luego para el siguiente que tenemos acá, casi tenemos los mismos puntos, ¿sí? Entonces tenemos 4, 3, tenemos el 4, 4, aquí tenemos el 4, 5, aquí el 4, 6 y aquí el 4, 7, sí, seguimos marcando entonces todas nuestras probables rutas. Y luego trazamos la de este que está acá, 4, 7, y este punto sería nuestra opción 4, 8. Y luego que deberíamos de aterrizar, que de acá todos deberían de tratar de llegar a B. ¿Sí? Pues todos llegan a B. Y entonces ya tenemos nosotros marcadas nuestras posibles rutas. Y entonces lo que deberíamos de ahora de hacer es, si nosotros estuviéramos seguros de que tenemos acceso a toda esta tierra, no importando cuál ruta decidamos, lo más aconsejable sería tratar de definir quién es la ruta más corta
por la que podemos llegar. Si empezamos a analizar nuestras posibles rutas para ver si vamos esta de aquí para acá, nos damos cuenta, esta para llegar de aquí para acá, esta es la ruta más larga, al igual que esta es la ruta más larga. Cualquiera de estas nos llevan a rutas más cortas, ¿sí? Entonces nuestras probables rutas cortas podrían ser la que va de aquí para acá, de aquí para acá, y luego a B, esta que va de aquí para acá, luego aquí, luego acá, y luego a B, ¿sí? Esas serían nuestras primeras dos probables rutas cortas. Y ahora, si no funcionaran estas, probamos a partir de seguir definiendo nuevas rutas, ¿sí? Entonces, como les digo, es más aconsejable perder un poco de tiempo en gabinete tratando de trazar las probables rutas que tengamos para luego ir a identificarlas al proyecto. Y cuando ya identifiquemos cuál es la mejor ruta, nosotros definamos de que si tenemos acceso a los terrenos, que si el terreno tiene dueño, que si lo está dispuesto a venderlos, lo puede ceder, lo puede, cualquier cosa que pueda pasar ahí, que no atravesamos una escuela, que no atravesamos un hospital, que no atravesamos cualquier cosa. Y entonces definimos cuáles son las rutas, las opciones que tenemos libres, ¿sí? Llegamos a un acuerdo con la gente con cuál es la mejor ruta, cuál es la mejor opción. Y cuando ya tengamos definida esa mejor opción, ya la trazamos acá y ya nos dirigimos a campo. Entonces ahí sí hay aún nuestro equipo de topografía, empezamos a marcar nuestras rutas, nuestras secciones transversales y vamos sacando toda la información ya con la gente, pero nosotros ya vamos seguros a que vamos a ir a trabajar y no vamos a aventurar que probablemente nos metimos a hacer topografía por acá y cuando llegamos acá nos damos cuenta que en este tramo hay una escuela y de aquí ya no podemos hacer que pasa un río y entonces metamos el equipo de topografía ahora mejor por esta y nos damos cuenta que por aquí tenemos inconvenientes y ahora probemos hacer esta con el equipo, pero ya tenemos el equipo en campo y tenemos gente que está trabajando y van corriendo los días, entonces es mejor trazar todo en gabinete y entonces para eso esa es una de las mejores utilidades que podemos darle al tema de las curvas de nivel, el trazo de rutas, ¿sí? El trazo de rutas con pendientes fijas. ¿Sí? Pendientes como máximo 5. ¿Sí? Entonces quiere decir que nosotros podríamos venirnos por acá y tenemos mucho menos pendiente, pero nuestras rutas son mucho más largas, entonces es más aconsejable ir siguiendo este camino que tratamos de llevar bajo esta consideración. Entonces ya definimos y ya también definimos cómo hacemos para ir definiendo a partir de que tengamos la ruta, cómo podríamos definir nuestros perfiles y ya tenemos mucha información que nos puede servir en ese punto. Entonces en un siguiente video vamos a definir cómo podemos utilizar el tema de las curvas de nivel para poder meternos y poder tener acceso al cálculo de el movimiento de tierra, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Que tengan un buen día.